Muy bien, hermanos. Ahora sí, voy a compartir nuestra lección. Ahí está. Ahora sí. Hoy día, hermanos, es martes 30 de enero, ¿no? Martes 30 de enero, este primer mes de este año 2024 ya se va. Vamos a entrar ya al mes de febrero, ¿no? Eh, Hermanos, estamos en la lección número 5 de este primer trimestre. Estamos estudiando el libro de los Salmos, hermanos. Estamos aprendiendo de estos escritos que son oraciones, cantos, alabanzas, clamores, de historia, de profecía, de todo hay, hermanos, pues en este libro, ¿no? De los Salmos. Bueno, hoy día vamos a estudiar otro tema. En este caso hay un título y ahí está en la pantalla, hermanos. Ojalá que puedan visualizar. A ver, confirmen, hermanos, si se ve la presentación, léalo. ¿Dónde está Dios? Gracias, hermano. Dice, pues, está ahí el título, es una pregunta. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? A ver, hermanos, algunos comentarios, de repente algunas preguntas también así como esta pregunta que tenemos, ¿no? En el título de nuestra lección, ¿no? ¿Dónde está Dios? A ver, ¿quién puede dar respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Dónde está Dios? Ahí ¿Dónde está? surge otra pregunta, hermano. A ¿Por ver, qué se, esa otra pregunta. por qué se pregunta con esta pregunta? ¿Dónde está Dios? La respuesta tal vez sería Isaías 59:2. Dice lo siguiente: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestras, vuestras Vuestros pecados han hecho división de vosotros entre su rostro para no oír. Así dice, hermano. Entonces, Ujú. ¿quién hace esta división? El pecado, para preguntarnos, ¿dónde está Dios? Eso es, hermano, aparente. Mm. Muy bien, hermano Celso, ¿no? Muy bien, hermano. Sí, pues ahí está, ¿no? El principio, hermanos, ¿no? Ese principio, como dice nuestro hermano, esta pregunta, ¿dónde está Dios? Surge porque el salmista, no que dice, ¿dónde está? O las personas que dicen, ¿dónde está Dios? Es porque hay un problema, ¿no? Y el problema es el pecado y el pecado separa a Dios de las personas, ¿no? Por eso ha de surgir esta pregunta, ¿no? ¿Dónde está Dios? Porque no se le ve, porque no se le escucha, ¿no? Entonces, una de las causas, bueno, la causa no principal es pues de que el pecado hace la separación, ¿no? La separación. Y justamente el problema que en este universo hay es justamente eso, ¿no? El pecado. Y la Biblia nos presenta el plan, ¿no? La solución para este problema, ¿no? Volvernos a Dios, o sea, reconciliarnos con Dios, porque el hombre pues tomó su decisión también, ¿no? De apartarse de Dios, así como este ángel, ¿no? Lucifer se apartó de Dios, se independizó de Dios y es el que ha generado todo este problema, ¿no? Y, y pues este problema se tiene solución, ¿no? Gracias a Cristo. Bueno, qué bien, hermano, ahí está, ¿no? ¿Por qué esta pregunta? ¿No? Dice, el hermano encuentra una respuesta, ¿no? Ahí en la Biblia, ¿no? ¿Qué libro, hermano? ¿Qué texto? Por favor, puedes repetir. Puedes repetir el texto bíblico, hermano, para ver, ¿no? Sí. La causa. 59 de Isaías, 59:2 de Isaías. Ya, 59:2 de Isaías, ¿no? Isaías, ¿no? Capítulo 59, versículo 2. Entonces, ¿qué dice ese texto bíblico? Puedes volver a leer, hermano. Allá ya le voy a buscando.
A ver, Ah, entonces, a ver si tú también, hermano, hermana, que estás aquí en la sala, pues preguntas, puedes comentar, hermano, de tal ya manera que podamos. voy a volver a leer, hermano, en forma pausada. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, dice hermano. Gracias, hermano. Bueno, ahí está muy claro, hermanos, dice, vuestros pecados han ocultado el rostro de Dios y para que no les pueda escuchar. Ahí está claro, ¿no? La palabra de Dios. Bueno, entonces ahí está el problema, ¿no? Entonces, en ese contexto vamos a estudiar ahora la lección, los clamores que hacen, ¿no? Los salmistas, ¿no? Con esa base, ¿no? Con esa base. ¿Alguna pregunta más, algún comentario, hermanos? No sé si nosotros hemos dicho estas palabras, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Si alguien tiene algún testimonio, de repente uno ha pronunciado estas palabras o en su vida ha experimentado, ¿no? Esto. ¿Dónde está Dios? Bueno, hermanos, vamos a ver aquí, hay unas Hermano, figuras que, hermano, también preguntó Dios a Isaú, creo, Isaí, al hijo de Adán, ¿dónde está tu hermano? sí, ¿no? Ahí está. Es una pregunta Caín. también, ¿no? Para reflexionar, Ahí está, para Caín, reflexionar. Caín. A Así pues, Caín le preguntó, ¿dónde está Dios tu le hermano? dijo, ¿no? Dios le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿No? Entonces, bueno, son preguntas también ahí, ¿no? Para reflexionar allí, hermanos. Bueno, aquí hay un dibujo, hermanos. No sé si logran ver ahí el dibujo, hermanos. Si alguien logra ver, podría decir qué figura, qué es lo que están viendo ahí, hermanos. Hermanito, Sí, hermana. Buen día. buenos días, Buen día. hermanito. ¿Dónde está Dios? Eh, yo podría decir, Dios está en el cielo, ¿no? Vive con sus ángeles y también cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, la Biblia, encontramos a Dios en su palabra, ¿no? Que está cuando nosotros empezamos a leer, está con cada uno de nosotros. Dios, bueno, Muy bien, amén, hermanito. muy bien, hermana, ¿no? Bueno, vamos a, claro, cada uno puede dar testimonio, ¿no? Testimonio. Eh, entonces, acá, hermanos, las figuras que he puesto aquí, tomadas del internet, ahí estamos viendo a un ciervo, es un venado, ¿no? Un venado, decimos, un ciervo, ahí está bramando, ¿no? Nosotros clamamos, ¿no? Tenemos alguna necesidad, clamamos, ¿no? Pedimos auxilio, socorro, ayúdenme, me estoy muriendo, ¿no? Entonces, así el siervo dice, clama también. El texto bíblico, o sea, en Salmos, dice así, seguramente no logran ver las letras, dice ahí, ¿no? Como el siervo, dice, como el siervo, brama dice ahí, por no logro ver bien también, por las corrientes, ¿no? De las aguas, dice, ¿no? Ahí, entonces ahí vamos a algunos micros, vamos a apagar y ahí lo prende nomás con toda confianza, hermanos. Ya. Como el siervo dice, brama por las corrientes, ¿no? De las aguas. O sea, el siervo acá está bramando, ¿no? Son sonidos que expresa ahí o que brotan, ¿no? De este siervo porque seguramente se está muriendo, pues, ¿no? De sed y como que brama, dice, ¿no? Por las corrientes de las aguas, ¿no?
Entonces, esa comparación hace el salmista, dice, así, dice, clama por ti, Dios, el alma mía, dice, así yo, Señor, estoy clamando, como ese siervo, yo estoy clamando a ti, Señor, ¿no? Como que también necesita de Dios, ¿no? Así como el siervo necesita de tomar agua, se está muriendo tal vez. Así, Señor, yo estoy clamándote a ti. Miren lo que la Biblia dice, ¿no? Y vamos a estudiar hasta mañana acerca de este tema. ¿Algún comentario, hermanos? Pensemos en nosotros, hermanos, ¿no? Pensemos en nosotros, en nuestro testimonio, en nuestras experiencias. Otro dibujo, hermanos, miren, aquí hay otro dibujo. No sé si logra ver a alguien. Bueno, la foto decía que eran arenas movedizas o pantano, no sé, pero arenas movedizas decía. Que se lo está tragando a esa persona, ¿no? Y entonces uno, bueno, ahí no sabe qué hacer, se está hundiendo. ¿Quién le va a salvar ahí, no? Entonces uno pide ayuda, auxilio, ¿no? Que alguien le pueda salvar, que le pueda jalar, no sé. Aquí otro dibujo, justo estos salmos que vamos a leer hacen alusión justamente a estas figuras, hermanos. Como que el agua no lo va a tragar, está ahogándose esa persona, ¿no? ¿No? Y necesita que alguien le auxilie, pues, hermanos. A veces uno se puede encontrar en dificultades, problemas de esa. Es una figura, ¿no? Que hace mención a la situación en la cual uno podría estar viviendo, hermanos. Bueno, esas son todas las figuras, creo, sí. Hay una figura más aquí, hermanos. Pero, hermanos, aquí también el Señor Jesucristo está clamando, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recuerden que ahí la gente estaba clavado en la cruz y la gente decía, pues no, acerca de Jesús. ¿Qué decía, hermanos, la gente? La gente decía, ¿no? Este, has creído en Dios, pues, ¿no? Tú dices que eres hijo de Dios. Clama, pues, a tu Padre, a tu Dios. ¿Dónde está, pues, tu Dios? A ver, sálvate, pues, si tú eres Dios, ¿no? Sal, pues, de la cruz y vamos a creer en ti. ¿Ah? Vamos a creer si es que haces eso. Pareciera lógico, pues, hermanos, esas preguntas, ¿no? Y mucha gente también, a ti, hermano, de repente te está diciendo la gente, ¿no? También, ay, ¿por qué estás así tú? Enfermo, en necesidades, no tienes ni trabajo, estás ahí y dices que eres cristiano, que tienes un Dios todopoderoso. ¿Y por qué no tienes, pues, trabajo? ¿Y por qué no tienes salud? Entonces, eso es lo que le dijeron al Señor Jesús también, ¿no? Tú has dicho que tú eres hijo de Dios. A ver, sal pues de la cruz, a ver, para que creamos, pues. Parece lógico eso, ¿no, hermanos? Pero ahí esas situaciones pasó el Señor Jesús. Y en los salmos encontramos justamente esos clamores, pues, hermanos. Bueno, eh, si alguien quiere dar brevemente su testimonio, si se encontró en esa situación y cómo encontró solución a esa situación. A ver, hermanos, participen. Prenda su micro, hermano, hermana. ¿Alguien ha tenido esa experiencia? ¿Cómo has conocido a Dios, hermano? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que has conocido a Dios? ¿O todavía no has conocido a Dios? Recién vas a conocer a Dios. No sé. Pero, a ver, ¿qué dicen, hermanos? ¿Qué dicen, hermanos? A ver, ¿alguien quiere dar testimonio, hermanos? Eh, siempre repito, ¿no? Mi testimonio de que... Hermano, Ajá, sí, hermana, por favor, cuente su testimonio brevemente. hermano, cuando yo no conocía la palabra de Dios ni que existía un Dios tan maravilloso, yo estuve postrada en cama, hermano, 15 días. Ya no me podía ni levantar. La maldad del mundo me había hecho mucho daño y yo estaba muriendo. En ese entonces clamé desde mi lecho de dolor
y vi en el techo una pequeña lucecita, una estrellita, y clamé a voz, le digo, Padre, si es realmente que tú existes, ayúdame a salir de esta enfermedad, ayúdame a salir de este infierno que estoy viviendo. Y, y si es que realmente existes, llévame a tu pueblo. Hermano, a los 3 días la fiebre me dejó. A la semana ya estaba caminando. Al mes cambié de lugar. Me llevó fuera de acá de Villa El Salvador a otro sitio donde no me hicieran daño, hasta que me recuperé, hermano. Y cuando regresé, me invitaron a una semana de oración que había de profecías y me bauticé y aquí estoy, hermano. Gracias a Dios, a su misericordia. Amén, amén, hermanos. Ahí está un testimonio, hermanos, de nuestra hermana, no que ella pues clamó a Dios, se encontraba en una situación, así como hemos visto las figuras, estaba así, hundiéndose, como hundiéndose dentro, ahogándose en su mal, no así, o siendo sumergido ahí en el pantano, o buscando como que no hay agua y se está muriendo de sed. Entonces son situaciones que uno ha pasado, pienso sí, no, y clama a Dios, y entonces así es que Dios te guía y lo conoces a Dios. Alguien más de repente quiere contar su testimonio, ¿no? Brevemente Amén. puede, sí, alguien más. Amén, hermanos, ¿me escuchan? Sí, sí, hermano, te escuchamos. Cuéntanos tu testimonio brevemente, hermano. Muy buenos días en el Señor a todos ustedes, hermanos. La pregunta es muy bonita, muy linda para entender. Vean ustedes, el Señor es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Cuando uno pregunta, ¿dónde está Dios? Creo que la respuesta del Señor es esta. Él es omnipresente. Se encuentra en todas partes. Eso significa ser omnipresente. Por lo tanto, en todas circunstancias, el Señor se encuentra con los seres que Él ama, con su creación. Entonces, la presencia del Señor, tú lo puedes ver en todas las manifestaciones hermosas que el Señor pone en tu entendimiento. Yo voy a testificar lo siguiente. Yo estuve muy mal, enfermo con COVID, quizá un periodo muy alto, un mes en el hospital de salud, donde no sé qué pasó, no hizo efecto las curaciones. Pasé 2 meses en cuidados intensivos, ¿no? UCI, entubado, con ventilación mecánica. Luego, 3 meses en recuperación. Ahí, aún en el lecho de la muerte, el Señor está presente. El Señor está presente, se manifiesta en todos momentos para tomar determinaciones correctas, porque el Espíritu de Dios actúa de esa manera. Entonces, en ese lecho de muerte, efectivamente, el Señor me acompañó. Yo agradezco a Dios que para ese entonces, y el Señor me había llevado a su iglesia. En otras palabras, ya era cristiano. Entonces el Señor nunca me abandonó. Entonces su omnipresencia estaba en esos momentos. De igual forma, de tal manera que vi la manifestación del Señor en diversas formas. Así como cuando ya había aceptado la muerte en mi lecho, ¿no? El Señor me envolvió con una tremenda luz por misericordia.
Cuando yo ya iba a Amén. morir, cuando iba a morir, el Señor me envolvió con una luz y me devolvió fuerzas para resistir todo ese drama que estaba pasando en mi lecho de muerte. Y por la misericordia de Dios, existo, vivo, para testificar la omnipresencia del Señor, que jamás nos deja a sus hijos y a toda su Amén. creación. Ese es Dios. Amén, amén, hermano. Amén, amén, hermano. Muy bien, ahí está otro testimonio de nuestro hermano Gustavo, ¿no? Que a él lo han dado por muerto prácticamente todos, pero por la omnipotencia o el amor grande también que Dios tiene, pues ahora Él está con nosotros en esta sala y Él sabe que está para, ahora el objetivo de su vida es testificar, ¿no? De lo que Dios ha hecho por Él. Muy bien, gracias hermanos. Creo que todos podrían contar también de igual manera, ¿no? Su testimonio. Pero vamos a ver ahora nuestra lección, hermanos. ¿Qué dice aquí, hermanos? Nos dice que leamos el Salmo 42 y el versículos 1 al 3, el 63 también, versículo 1, el Salmo 69, el 102. Vamos a ver, vamos a resolver esta pregunta, hermanos. Vamos a contestar. La pregunta, al leer estos textos, ¿no? Debemos responder esta pregunta. Dice, ¿qué le causa tanto dolor al salmista? Vamos a ver, vamos a leer estos salmos y hay que responder, dice, ¿qué cosa es lo que le causa tanto dolor pues a este salmista? O sea, en sus expresiones, no vamos a ver, ¿no? ¿Qué cosa es lo que le está causando dolor, tanto dolor? Leamos entonces la Biblia, ahí está, Salmos 42, versículos 1 al 3. Aquí yo tengo la pantalla, tú puedes tomar tu Biblia, también comparar, hermano. Dice así, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Miren que el salmista, no la persona así como nosotros, está haciendo esa comparación, ¿no? Del ciervo que brama, o sea, que como que clamar así, nosotros clamamos, ¿no? Pero en el caso del ciervo dice brama, dice, ¿no? ¿Por qué? Por las aguas, ¿no? Necesita agua, ¿no? Así dice yo, Señor, también, así como ese siervo, estoy clamando por ti, Señor, oh Dios, dice, ¿no? El alma mía, mi alma, todo mi ser integral, ¿no? Mi alma, dice, tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios y del Dios vivo, dice. Mire lo que está diciendo ahí, hermosa. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y hay una pregunta, dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hermanos, aquí sería bueno reflexionar y pensar. Yo pregunto, hermanos, a ver, ¿por qué? A ver, del 100% de la gente en esta tierra, en la humanidad, ¿qué porcentaje crees que está andando con Dios, ¿no? Así como andó David, Daniel, José, en la Biblia encontramos personajes, ¿no? Pero pregúntese, hermanos, a ver, o ahí en el entorno nomás donde vivimos, o en la iglesia misma donde estamos, hermanos, ¿no? ¿Cuántos están caminando con Dios dentro de la iglesia misma? ¿No? ¿Cuántos están caminando? Porque acá, miren, hermanos, estas palabras nos va a llamar a reflexión. Dice el salmista, mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios. Del Dios vivo, dicen, del Dios vivo. ¿Por qué uno de repente está en la iglesia y es relajado, ¿no? Como que no, está ahí por los amigos nada más, de repente, y si hay alguna cosa que le molesta, pues ya no viene tampoco a la iglesia y todo, ¿no? O sea, no sé
cómo pudiera expresar aquí la situación, ¿no? De cada ser humano. Pero creo, hermanos, que aquí esta palabrita que dice aquí, mi alma tiene sed de Dios, ¿no? Aquí, sed de Dios, estoy marcando acá, sed de Dios. La pregunta que haría entonces, hermanos, ¿alguien en la sala los que estamos aquí, tenemos sed de Dios? ¿Tenemos sed de Dios, hermanos? Del Dios vivo, ¿tenemos sed? Yo, hermano, personalmente tengo sed de Dios y busco a Ya, Dios y debe en forma progresiva, hermano. Pero me he dado cuenta que también, por ejemplo, podría ser idolatría asistir a una iglesia. Yo me he dado cuenta acá en Cusco, en este Pardo está lleno, lleno, hay 2 turnos. Entonces nadie quiere moverse, nadie quiere salir y formar otra iglesia o asistir a otra iglesia o grupo, algo así. Pero así como aquel tiempo Jerusalén era idólatra para los judíos, ¿no? Para ese tiempo. Ahora también igualito, yo quiero Pardo. Dice, ahí está, ahí, no quiere salir a otro sitio. Entonces, esto puede ser una idolatría. Entonces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Algo así, ¿no es cierto, hermano? Gracias, hermano. muy bien, muy bien. Hermanos, eh, alguien decía, ¿no? De que si uno no tiene sed de Dios, hermanos, entonces si no tenemos sed de Dios, somos pues hermanos relajados, hermanos que no, o sea, cristianos que no tenemos ese compromiso, ese deseo, ¿no? De compartir la palabra de Dios. No, o sea, nuestros objetivos no son pues las cosas de Dios, sino otras cosas de este mundo, seguramente. O sea, la persona que tiene sed de Dios, no sé cómo puedo explicar, hermanos. O sea, cuando una persona quiere algo, por decir, dice, ya, yo quiero ser médico, ya, muy bien, pero realmente desea ser médico, desde pequeño ya está haciendo las cosas de médico. Como había un niño, no que quería ser médico, decía, ya desde niño, yo quiero ser médico. Tenía esa sed de ser médico, ¿no? Y entonces ya a eso le comprendió, pues ahí unos amigos, así, un médico le comprendió, le dice, ven, ven, hijo, vas a aprender, le dice, vas a ver nada más, le dice, mira cómo yo atiendo todas las cosas, pero a ti te gusta, quieres ser, tienes esa sed de ser médico. Y el niño tenía su cuaderno, pues, ¿no? Y en su cuaderno anotaba todo detalle lo que el médico atendía al paciente, todo anotaba él. ¿Por qué? Porque tenía sed, pues, ¿no? De ser médico. Y así, hermanos, empezó, ¿no? Y así estudió y todo. Ya se pueden imaginar, pues, que llega a ser un gran médico desde niño, porque tenía esa sed. O sea, cuando uno quiere algo, lo logra, pues cuando uno tiene sed de algo, hermanos, pues lo logra, lo consigue eso, no sea bueno o sea malo. Y cuando uno tiene sed de Dios, hermanos, pues la vida de esa persona va a transformar, va a cambiar Dios. Dios va a estar ahí presente, ¿no? Pero cuando uno no tiene sed de Dios y es, a ver, voy a ir, ¿no? Un ratito ahí a la iglesia, bueno, no hay esa sed, hermanos, pues no se va a cumplir el propósito de Dios en la vida de esa persona. Bueno, eso quería hacer reflexionar, hermanos, o personalmente yo también reflexiono. Mi alma dice, tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré? ¿Cuándo vendré? ¿Me presentaré delante de Dios? Es una pregunta. Y ahí después en el versículo 3 dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Bueno, aflicciones que uno puede pasar y a buena hora que pasemos así dificultades, aflicciones, hermanos, porque cuando tenemos todas las cosas, entonces no nos preocupamos ni tenemos la necesidad de Dios, ¿no? Mientras me dicen todos los días, dicen, ¿no? Acá, miren, hermanos, esta otra pregunta. ¿Dónde está tu Dios? Bueno, en este caso, hermanos, las circunstancias de repente de los israelitas que fueron llevados a Babilonia, me estoy imaginando allí, hermanos, y ellos
están ahí en la esclavitud de Babilonia, no, de repente con trabajos que tienen que hacer como esclavos que son, y entonces uno derrama lágrimas día y noche, ¿no? Queriendo de repente ser libre, estar en su lugar, en su tierra, y la gente ahí, los que los han conquistado, dicen, ¿dónde está pues tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? De repente uno se encuentra en esa situación a consecuencia de repente de su pecado y está en el fondo del pecado y ay, entonces, y tú dices que crees en Dios, pero ¿dónde está pues tu Dios? ¿Dónde está? La gente te mira y te dice, ¿dónde está tu Dios? Entonces, aquí me parece que el salmista está pasando esa experiencia. Hermano, Sí, hermano. hermano, cuando tiene una persona, una familia que tiene todas las posibilidades, digamos, carro, casa, todo, y no se pregunta dónde está Dios, tampoco se pregunta, ¿verdad? Que ese es otro polo, otro extremo también, ¿no es cierto, hermano? Así es, así es. Así es, pues, hermanos. Por eso las aflicciones, las pruebas, las necesidades son un instrumento de Dios para hacerse conocer con Él. Porque si no hubiese tenido yo también esa necesidad de Dios que solucione problemas que no podía solucionar yo ni nadie podía solucionar, entonces si no hubiese pasado esos momentos críticos, nunca hubiese conocido a Dios. Gracias a esas dificultades, ¿no? Entonces mis ojos han buscado a Dios, han mirado al cielo, ¿no? Entonces, y estoy también acá con ustedes, ¿no? Entonces, hermanos, vamos a continuar, dice aquí Salmo 63:1. Dios mío eres tú. Aquí hay una confirmación, hermanos, del salmista. Dice, Dios mío eres tú. Está afirmando, hermanos. Es como que yo dijera, no, ahí, de mi esposa, no. Berta es mi esposa, así digo, no. Afirmo, pues, que ella es mi esposa. No, no hay vueltas que dar, es así, digo, no, es así. Entonces el salmista está expresando aquí, Dios mío eres tú, Dios mío eres tú. No, o sea, lo tiene, tú eres mi Dios. De madrugada te buscaré, dice el salmista, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Y vivimos en esta tierra, sí, hermanos, esta tierra es como una tierra seca y árida, donde no hay aguas, como dice, pero aquí la afirmación, hermanos, del salmista. Y lo que estamos haciendo nosotros, si lo estamos haciendo de todo corazón, pues buscándolo a Dios, estamos de madrugada te buscaré, y eso estamos haciendo, ¿no? Cada día estamos, ¿no? Juntándonos para estudiar la palabra de Dios. Mi alma tiene sed de ti. Ojalá, hermanos, que estemos acá porque tenemos sed de Dios, queremos conocer a Dios, ¿no? Y justamente este estudio que hacemos, hermanos, es libre, donde tú puedes participar. Si yo no pudiera salir, hermano, entonces seguramente el hermano Marcelino saldría, la hermana Mónica saldría, o tú, hermano, que estás allí, saldrías, está aquí libre, ¿no? El Zoom a esta hora, ¿no? A veces mi internet falla y pues continúa, hermanos, ¿no? Continúa. Entonces, ¿por qué? Porque hay un sed de conocer a Dios. Y cuando estamos así entre varios, nuestras participaciones nos ayudan pues a entender de mejor manera la lección que ya está escrita, ¿no? El folleto de lección que estamos estudiando, hermanos. Bueno, Dios mío eres tú. Dios, no, dice, Dios mío eres tú. Estoy leyendo otra vez. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. En el Salmo 69, hermanos, dice, sálvame, oh Dios, dice, ¿no? Ese clamor, hermanos, sálvame, ahí, ¿no? Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma, ¿no? Es como que te estás ahogándote, pues, dentro del agua, ¿no? Estoy hundido en cieno profundo, ahí está, hermanos, en el pantano, ¿no? Uno se va hundiendo, ¿no? Se hunde.
así es, pues, ¿no? A veces los problemas que a uno, pues, lo invade de tal manera que lo hunde pues, como que se está ahogando, ¿no? Dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. Estás hundiéndote, pues, en el pantano. No puedes estar de pie, pues te estás hundiendo. He venido a abismos de aguas, dice, y la corriente me ha anegado. O sea, lo está ahogando, pues lo está tapando, lo está matando. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Esto, hermanos, tal vez aquí, hermanos, a ver la experiencia aquí, ¿no? De la experiencia, ¿no? Del salmista. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, dice, ¿no? Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. No sé si nosotros estamos haciendo así, hermanos, ¿no? Hasta que nuestra garganta esté ronca, ¿no? Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Bueno, la búsqueda de Dios, ¿no? De los salmistas. Salmo 102, 1 al 7 dice, Jehová, escucha mi oración, dice, ¿no? La palabra escucha, ¿no? Escucha mi oración. Hermanos, ¿me están escuchando a propósito? No vaya a ser que me haya desconectado. A ver si alguien me... Sí, está bien, ¿no? Muy bien. Entonces, escucha, dice ahí, ¿no? Mi oración y llegue a ti mi clamor. Esa palabrita, ¿no? Mi clamor. Clamor es pedir auxilio, socorro, hermanos, ¿no? No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme. Míralo, la palabrita, apresúrate, Señor, a responderme. El día que te invocaré, dice, ¿no? Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano. Otra comparación, hermanos, aquí. Soy semejante, dice, al pelícano del desierto. Un pelícano, imaginémonos esta ave, ¿no? En el desierto. Dice, así soy. Soy como el búho de las soledades. Dice también, velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Un solo pajarito ahí en el tejado, solito. Bueno, ahí están los textos bíblicos, hermanos. Y vamos a ver los comentarios, hermanos. Vamos a leer los comentarios. ¿Qué dice aquí? Dice, no solo los sufrimientos personales del salmista, ¿no? Sus sufrimientos personales y también sufrimientos comunitarios perturban, ¿no? Al salmista, ¿no? Sino también e incluso más, dice, la aparente falta de atención de Dios a las penurias de sus siervos. Bueno, aquí, hermanos, hay una aparente, ¿no? Falta de atención de Dios a esos clamores, ¿no? A esas penas, aflicciones de los siervos de Dios, pues, ¿no? Dice, la ausencia de Dios se siente como una sed intensa, ¿no? En tierra seca, como hemos leído en Salmo 42. Y una angustia mortal, ¿no? Una angustia mortal, como hemos leído en Salmo 102. El salmista no se siente alejado de Dios y se compara pues con aves solitarias, como dice, soy semejante al pelícano del desierto, ¿no? Como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. La mención, hermanos, la mención del desierto está enfatizando, hermanos, la sensación pues de aislamiento de Dios, como que uno está lejos de Dios, no ve a Dios, ¿no? Un pájaro, hermano, solitario sobre el tejado está fuera de su nido, pues, ¿no? De su lugar de descanso.
Ahora, el salmista, hermanos, clama a Dios de lo profundo, como si se viera engullido pues por aguas caudalosas, así como Jonás, recuerdan que está hundiéndose dentro del mar. Y ahí es donde él clama, pues, ¿no? O sea, es así las experiencias que uno puede estar pasando, hermanos. Y se dice aquí, y se hundiera pues en un profundo cieno también, ¿no? Como dice el Salmo 69, 103. Estas imágenes, hermanos, describen una situación opresiva de la que no se puede escapar, salvo, hermanos, mediante la intervención divina. Bueno, hay situaciones, hermanos, así. Ojalá, hermanos, esas situaciones vengan en el ser humano, pues, ¿no? Esa es la oportunidad de Dios, donde el hombre se ve impotente, donde ni tu plata sirve, ni tus cosas materiales, ni tus conocimientos, y nada, nada, nada te sirve, y te estás muriéndote, pues, ¿no? Entonces es ahí donde, ¿a quién vas a buscar ayuda? Si nadie te puede ayudar, entonces piensas, pues, en el ser poderoso. ¿Será pues que existe Dios? Si existe Dios, por favor, sálvame, dice. Y entonces inmediatamente Dios se manifiesta como se ha manifestado en nuestras vidas de los que estamos aquí en esta sala. Entonces, hermanos, son imágenes que están describiendo situaciones, ¿no? Así el hombre está pasando, hermanos, situaciones. Ojalá que buscaran a Dios, ¿no? Y hay más salmos, el Salmo 10, el Salmo 22, 27 y 39. Y hay otra pregunta, dice, ¿no? Leyendo hay que contestar. ¿Cómo responde el salmista a la aparente ausencia de Dios? Ahora, ¿cómo el salmista va a responder? Dice aquí, ¿no? ¿Cómo responde, no? ¿Cómo responde? Vamos a ver aquí, hermanos, estos textos bíblicos para ver cómo responde el salmista a la aparente ausencia de Dios. Tal vez para nosotros también la pregunta, ¿no? ¿Cómo respondemos a la aparente ausencia de Dios? Parece que Dios no nos escucha, estamos clamando día y noche y parece que nuestro problema que tenemos no hay solución, ¿no? Entonces, el salmista finalmente, ¿cómo va a responder? Salmo 10, 12 dice, aquí el salmista dice, levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, dice, ¿no? Está pidiendo, ¿no? A Dios que se levante, ¿no? Alza tu mano, dice, no te olvides de los pobres, dice, no te olvides de los pobres. En Salmo 22, 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Miren, el salmista es el que expresa estas palabras y estas palabras fueron repetidas en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Pero el salmista es el que ha escrito esto, no su experiencia de él. Pero esa experiencia lo ha pasado el Señor Jesucristo. No veía pues al Padre, no veía al Padre, ¿no? Y entonces ahí el Señor Jesucristo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así es, hermanos, y aquí el salmista continúa con otra pregunta, dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Tal vez, hermanos, aquí vamos encontrando una respuesta en las palabras que el Señor Jesucristo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto lo hemos repetido muchas veces, no hay problema, una vez más podemos repetir, ¿no? De que el Señor Jesucristo está experimentando, ¿no? Las consecuencias de nuestros pecados. Él está cargando nuestros pecados. Y el pecado, como leyó nuestro hermano Celso Isaías, el libro de Isaías. Entonces dice que el pecado es el que hace esa separación entre Dios y el ser humano pecador. Jesús no fue pecador, no pecó ni un pecado, pero cargó nuestro pecado y así que nuestro pecado lo separó, pues, ¿no? De su Padre. Porque recuerden que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son un solo Dios, no son tres dioses, pues. Hermano, Sí, hermano, ¿alguna pregunta?
Este Salmo 22:1 lo dice en el cielo el Señor Jesucristo. Ahora le inspira a David para que diga, para que sea escrito en la Biblia. Ahora cuando Jesucristo está como humano en la tierra, lo repite. O sea, 3 veces, ¿no? Uno en el cielo, Cristo, otro David en la tierra, otro Señor Jesucristo en la tierra. Eso es, hermano. ¿No les parece un trío? Bueno, no sé, no he logrado comprender, pero de todas maneras, claro, Dios es el que inspira esta palabra, de repente eso se refiere a nuestro hermano, no que esta palabra de Dios, ha inspirado, pero son experiencias también que han pasado pues los salmistas y esa misma experiencia que un ser humano puede estar pasando, podríamos estar pasando esa experiencia, la ha pasado el Señor Jesucristo, pues no, pero estamos explicando el problema es el pecado, pues Él ha cargado nuestro pecado, por eso pues el Padre, ah, como dice su palabra, pues se ha separado de su Hijo. Eso es lo terrible, que la experiencia terrible que pasó nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él expresa, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos, tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor, ¿no? Hermanos, pero las últimas palabras del Señor Jesucristo, pues es la respuesta, ¿no? La respuesta cuando dice, Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea que a pesar de que no ve a su Padre, está separado de su Padre, está pagando por nuestros pecados, está muriendo la muerte eterna el Señor Jesucristo. Entonces, pero Él no desconfía, sino a pesar de esas dificultades, él confía en Dios, se entrega a Dios, aunque no lo ve. Entonces, esa es una respuesta muy importante, hermanos, que nosotros debemos tomar en cuenta. Si estamos pasando dificultades terribles, así como pasó el Señor Jesucristo, puede ser a consecuencia de nuestros pecados o pueden ser pruebas también que estemos pasando, eh, pero hay que confiar en Dios, pues, ¿no? Y el Señor venció de esa manera, ¿no? Por eso la salvación es por la fe, ¿no? Salmo 27:9 dice, no escondas tu rostro de mí, no escondas tu rostro de mí. El salmista dice, no a Dios, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, aquí hay una confirmación, el salmista sabe que Dios es el que le ayuda. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Hay una afirmación también aquí. El salmista sabe que Dios es su salvación, ¿no? Salmo 39:12 dice, oye mi oración, oh Jehová, escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres, dice, ¿no? Hay un reconocimiento, ¿no? De quiénes somos nosotros, ¿no? Frente a nuestro Dios. Pero ahí está, hermanos, en esos clamores, la búsqueda a Dios, ¿no? No hay dudas de que a dónde va a acudir, pues, a dónde va a acudir. Cuando uno pierde la fe, hermanos, así como la esposa de Job, dicen, ¿no? Bueno, dirá, pues ella habrá pensado, pues, ¿dónde está? Dios no existe, ¿no? Habrá dicho, oye, Job le dicen, ¿no? Tú sigues confiando en tu Dios, ¿sabes lo que vas a hacer? Mira, maldícelo a tu Dios y muérete, le dice. Entonces, es así, la persona que dice esas cosas o actúa de esa manera es que ha perdido la fe en Dios, ha perdido la fe en Dios. O sea, se queda pues ahí, ¿no? Caído, digamos, en esa situación. Pero los que confían en Dios como los salmistas, a pesar que están ahí clamando y buscando a Dios, pero no están perdiendo la fe, pues no pierden la fe, hermanos. Es notable, hermanos, que los salmistas decidan no callar ante el silencio de Dios. Los salmistas creen inquebrantablemente en la oración, hermanos, porque la oración se dirige pues al Dios vivo y misericordioso.
Dios sigue estando ahí, aun cuando parece ausente, hermanos. Continúa siendo el mismo Dios que los escuchó en el pasado. Y por eso, hermanos, confían en que los escuchará o los escucha ahora, ¿no? Las ocasiones de silencio de Dios, hermanos, hacen que los salmistas se autoexaminen y busquen a Dios, pero con confesión y peticiones humildes, pues, hermanos. Es así, hermanos, ¿no? Entonces, esas situaciones, hermanos, ¿no? De dificultad que uno puede estar pasando, aflicciones, pruebas, nos llevan pues a hacer un autoexamen, hermanos, ¿no? Dice aquí, los salmistas también se hacían una autoexaminación, ¿no? Y haciendo esa autoexaminación, o sea, una reflexión, decimos nosotros, reflexionar, ¿no? Reflexionar. Entonces, así, hermanos, dice, con confesión, pero con confesión y peticiones humildes, dice, ¿no? Se acercan pues a Dios, ¿no? Se acercan a Dios. Personalmente, ¿no? Frente a las situaciones difíciles que pasé y busqué a Dios, y bueno, Dios se manifestó, pero ¿a través de quién? Había una hermana ahí en mi barrio que tenía una tienda y ya conocía a Dios, estaba orando por la situación ya que pasaba y pues me alcanzó la fe de Jesús, un curso bíblico para conocer a Dios, no, o sea, yo veía que mi hermana no veía, ¿no? Que ahora, ¿qué me va a responder la hermana? Yo pensé, ¿no? Las preguntas que voy a hacer, yo mismo tenía que reflexionar y contestar, ¿no? Las preguntas y realmente, pues, hermanos, lo que Dios me llevó es a justamente hacer un autoexamen y conocerlo a Él. Y de ahí para acá, pues, sigue eso mismo, ¿no, hermanos? Porque cuanto más nos acerquemos a Dios, vemos que vemos, ¿no? Nuestra condición, nuestra situación, ¿no? De que no somos nada, o personalmente veo eso, pues todo está en Dios y Dios, solamente Dios es el bueno y estar unido con Él es lo único, ¿no? Que uno buscaría, o yo busco eso, ¿no? Que Dios es el todo. No hay nada en mí bueno, ¿no? Entonces es lo que veo, ¿no? Dice aquí, hermanos, saben que Dios no callará para siempre. Los salmos demuestran que la comunicación con Dios debe continuar independientemente de las circunstancias de la vida. Creo que esa es la conclusión, hermanos, ¿no? Los salmos, entonces, hermanos, demuestran, ¿qué están demostrándonos, hermanos? Que la comunicación con Dios debe continuar, o sea, nuestra oración, hermanos, debe continuar independientemente, hermanos, de las circunstancias, lo que estemos pasando en esta vida, hermanos. Así que tenemos que seguir orando, hermanos. Orar, orar, aún siendo cristianos, tenemos que seguir orando, orando, hermanos, porque vivimos todavía en un mundo, ¿no? En conflicto, pues está, de este mundo, ¿no? El enemigo está ahí tentando y tantos problemas que hay. Entonces necesitamos, hermanos, seguir orando a pesar que estemos pasando problemas, dificultades, a pesar que aparentemente pareciera que Dios no nos está escuchando, pero hay que seguir perseverando. Recuerden lo que dijo el Señor Jesucristo. Sean como la viuda Hermano, insistente, ¿no? Sí, sí, hermano. buenos días, hermano. Buen día, hermano. En resumen, ¿dónde está Dios, hermano? Muy bien, ahí está la pregunta de nuestro hermano, ¿no? En resumen, ¿dónde está Dios? Yo creo que, hermanos, la respuesta lo tiene que dar cada persona individualmente, ¿no? Para mí, por ejemplo, eh, yo sé, por ejemplo, aquí dónde está, digamos así, mi hija sé dónde está, mi esposa sé dónde está. Entonces yo puedo decir, está aquí, está allá. Pero yo puedo preguntar a otra persona, ¿no? Puedo decir, a ver, hermano Marcelino, a ver, ¿dónde está mi esposa? ¿Dónde está mi hija?
él no sabe, tal vez por lo que escucho en mis peticiones, pues, me parece que está en tal lugar debe estar. Cada persona personalmente creo que va a responder esa pregunta, ¿no? ¿Dónde está Dios? A la persona que no conoce a Dios, pues no existe Dios, no hay Bueno, Dios. Sí, hermano Marcelín. excelente pregunta, hermano Raúl. Dios está con el contrito de corazón y humilde de espíritu. Allí está Dios. Aquel que abre su corazón para Dios, allí está Dios. Pero lamentablemente en nuestros colegios, especialmente en Estados Unidos, han retirado la Biblia de las escuelas, de los colegios, de las universidades. Y estamos cosechando las consecuencias. Lleno las cárceles. Ahora han abierto la puerta a la Biblia a las cárceles, cuando era lo contrario. Debían haber abierto la puerta de las escuelas a la Biblia. Lo han cerrado, toma las consecuencias, toma lo que quieres. Así es. La persona que se burla, que habla sandeces de las cosas de Dios, cosecha lo que sembró. Pero aún allí Dios es misericordioso. Cuando clama a Dios, no le dice, que en el último momento me vienes a mí. No dice eso. Igual la acepta, así como al hijo pródigo. Por lo tanto, esto que hacemos cada mañana nosotros, no estamos perdiendo tiempo. Todo lo contrario, estamos queriendo crecer en las cosas espirituales. Muy bien, gracias, hermano, gracias, gracias. Sí, pues ahí está la pregunta interesante. Muy buenas las preguntas, hermanos. Cualquier pregunta es muy buena que nos ayuda a reflexionar, a pensar. No es importante preguntar. Y también comenten, hermanos, vuestros comentarios son muy importantes. Recuerdo esta historia de una estudiante en la universidad, ¿no? Donde un profesor todos los días, dice, entraba a su clase ahí en la universidad, el catedrático, dice, soltaba una tiza, ¿no? En ese tiempo habría tizas, y voy a demostrar que Dios no existe, voy a soltar la tiza. Si se rompe, no existe Dios. Si no se rompe, entonces quiere decir que existe Dios. Y así todos los días, al empezar su clase, así es. Y siempre se rompía la tiza. Y un día una hermanita en la clase dijo, ya, yo profesor, la siguiente clase le voy a demostrar que Dios existe. Y había pues una conmoción en todos los estudiantes, el profesor también, ¿no? Dice, ¿cómo? Bueno, ya, hay una expectativa tremenda para el día siguiente. En el día siguiente aparece la luna con una manzana brillante, ¿no? Una manzana sabrosa, diremos, ¿no? Y el profesor dijo, a ver, ¿qué vas a hacer con la manzana? Pasó pues adelante ahí con su manzana, ¿no? Ya, observen, por favor, dijo al profesor, usted observe. Ya, ¿qué vas a hacer? Dice. Empezó pues ella a comer la manzana. Dio un mordisco, empezó a saborear la manzana, masticaba y entonces, y así. Y así. Entonces el profesor estaba preocupado, con eso qué me dices? Y seguía, un momentito, profesor, dijo, obsérveles. Seguía comiendo su manzana y saboreaba y todo. Y entonces la pregunta le dice, ¿no? Al profesor, le dice, profesor, a ver, le voy a preguntar, respóndame, ¿cómo estaba la manzana? ¿Cómo estaba? Y el profesor le dice, ¿cómo? Dice, tú has comido la manzana, pues tú sabrás cómo estaba la manzana, pues yo no lo he comido. Ahí está la respuesta, profesor, le dice, ahí está la respuesta, dice, ahí está. ¿Qué respuesta? Dice, miren, yo conozco a Dios, tengo mi experiencia con Dios y todo eso, ¿no? Es así como yo lo saboreo, así. Pero usted no tiene esa experiencia, pues usted no conoce. Para usted no existe Dios porque usted no lo ha probado, pues no saborea, no está en comunión con Él. Por eso usted dice que no existe Dios. Hermanos, no sé si entendemos eso, ¿no? Por eso la pregunta de nuestro hermano decía eso. Cada uno va a responder esa pregunta, ¿no? Si uno tiene esa experiencia con Dios, para mí Dios está aquí y está en cada lugar, ¿no? Para mí personalmente, ¿no? Aunque no lo ve en mis ojos, pero para mí. Entonces, pero yo no sé para ti, hermano, hermana, ¿no?
¿dónde está Dios? ¿Quién es Dios? No sé qué preguntas te puedes hacer. Entonces uno tiene que responder. Y aquí estamos Amen. viendo los salmistas que tienen esa experiencia, ¿no? De que ellos no dudan de Dios. Lo que aparentemente ven que como que Dios no les responde, ¿no? Pero tienen fe a pesar de que no ven a Dios y aparentemente no hay respuesta. Sí, ¿alguna pregunta, hermanos? Y ya, esa es nuestra última. Disculpe, Diga, hermanito, diga. ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios, no? Bueno, yo había hecho no había hecho la pregunta, sino ¿dónde está Dios o dónde se encuentra Dios? En el cielo, dije, ¿no? Y con sus ángeles vive, ¿no? Pero la pregunta de que muchas personas nos hacen nuestros amigos, que no son, que no conocen, ¿no? La palabra de Dios. Ellos siempre, ¿no? Te dicen, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me pasa tantas cosas, no? ¿Por qué sufrimos cuando sucede una tragedia, ¿no? Cuando lo necesitas, cuando la vida duele, cuando te arrebatan a tu hijo, muere tu hijo. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estás? Si Dios existe, Dios debería estar con nosotros ahí, ¿no? Y para que así nosotros no suframos. Entonces Jesús les dijo, ¿no? A sus seguidores, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Eso está en Juan 16:33. Jesús nos advirtió que la vida aquí en la tierra sería difícil, pero que Él lo resolvería todo al final. Mientras tanto, Él nos da su presencia en medio de todas las dificultades de la vida. Lo último que Jesús nos dio antes de regresar al cielo fue una promesa. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Eso está en Mateo 28:20. Jesús quiere estar contigo en las buenas y en las malas. ¿Deseas tenerlo a Él en tu vida? Sí, todos queremos tenerlo en nuestra vida mediante su palabra. Si nosotros nos acercamos a Dios en oración y tenemos una constante meditación mediante su palabra, Dios está en nosotros, ¿no? Entonces, nosotros también eso tenemos que decirles a nuestros amigos, ¿no? Que se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? Siempre, ¿no? Cuando se encuentran en dolor así. Amén, hermanito. Amén, amén, amén. Sí, pues, hermanos, dijo nuestro hermano Marcelino que Dios está con los humildes. Y eso es lo que dice la Biblia, hermanos. La Biblia dice Dios está con los humildes. Queremos que Dios esté con nosotros, entonces nosotros no reconozcamos, ¿no? Quiénes somos nosotros ante Dios, ¿no? Y entonces Dios se va a presentarse a nosotros, ¿no? Cuando reconocemos con humildad lo que somos nosotros, no somos nada, pues no somos nada. Y tenemos esa necesidad, como los salmistas tenían esa necesidad de estar con Dios. Y entonces Dios así, cuando uno es humilde, reflexiona, piensa eh, y acude a Dios, pues ahí Dios se presenta. Bueno, yo siempre cuento mi testimonio de que ya como cristiano, a veces siempre nuestro comportamiento a veces no es lo adecuado, ¿no? Y en cierta circunstancia eh, actué pensando que, bueno, tratando de hacer lo que es correcto, nos llamé la atención a muchos familiares y todo ello. Y entonces, pues yo me sentí indigno, no de ser cristiano también. Y yo decía, Señor, en todo yo he fracasado, así que no soy, bueno, aunque ni tenía ganas de orar, pues, bueno, no tenía ganas de orar porque me sentía indigno, pero escuché un mensaje que decía, cuando te sientas en esta situación, tú arrodíllate y pídele a Dios, no pídele a Dios que, eh, dile así, no tengo ganas de orar, así dile. Y yo me arrodillé ahí junto a mi cama y entonces lo único que pude hacer es como un niño que se desfoga,
llorando desconsoladamente delante y decirle, yo le dije, no, que no soy nada, pues no sirvo ni para ser cristiano, no sirvo para servir, Señor, no, y así. Entonces ahí donde Dios se ha manifestado, su presencia de Dios se ha manifestado ante mí y entonces he podido conocer a Dios, ¿no? Así realmente, ¿no? Dios se ha manifestado mostrándome su misericordia y su sabiduría, ¿no? Ahí en ese instante, ¿no? ¿Por qué? Porque yo reconocí por lo que yo soy, ¿no? Y justo cuando uno es humilde, cuando uno reconoce su situación, ahí es donde está Dios, ¿no? Pero no está con los orgullosos, ¿no? Por eso dice que Dios está con los humildes y a los orgullosos más bien los humilla, ¿no? Dios. Y a los humildes los enaltece, a los orgullosos los humilla, ¿no? Bueno, entonces, hermanos, ¿cómo podemos aprender de las respuestas de los salmistas? Dice, a la aparente ausencia de Dios. ¿Cómo respondes tú, hermano, hermana, a los momentos en que Dios parece guardar silencio? ¿Cómo? ¿Qué sostiene tu fe, hermano? ¿Qué sostiene? ¿Cómo está sostenido? ¿Cómo está sostenido tu fe, hermano? Esas son las últimas preguntas, hermanos, y nos vamos a despedirnos ya, hermanos. Si alguien quiere contestar, pues brevemente, hágalo, hermanos. Un último comentario para que nos despidamos para mañana continuar con los estudios, Dios mediante. A ver, hermanos, vamos a entonces a despedirnos. Hermana Mónica, por favor, no sé si continúa con nosotros, hermana, Sí, pueda despedirnos con la oración, hermanita. bueno, vamos a orar. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea tu nombre por siempre, Padre bendito. Te damos gracias, mi Dios, porque tú permites que estemos en este lugar, mi Señor, buscándote. Dios mío santo, tú estás siempre. Cuando nos preguntamos dónde está Dios, es porque a veces no te vemos, ya sea por las circunstancias, ya sea porque el pecado nos ha separado de ti, mi Señor. Pero tú estás siempre, tú quieres estar siempre, Señor. Padre amado, agradecemos tu infinito amor que se manifiesta en cada momento, mi Señor, incluso en los silencios. A veces no lo entendemos, mi Señor, pero sabemos que todas las cosas a tus hijos les ayudan a bien, para crecimiento espiritual, para santificación, mi Señor. Padre mío, te rogamos, cada corazón aquí, mi Señor, cada uno tiene alguna preocupación, algún problema, mi Señor, y alguno tal vez se estará preguntando esto, ¿dónde estás? Padre amado, eh, que, que podamos sentir tu presencia a pesar de cualquier circunstancia, Señor. Ayúdanos, mi Señor, a mantener nuestra fe en pie, a mantenernos firmes, mi Señor, a no perder de vista que tú vienes pronto, mi Señor, y los problemas, las dificultades irán aumentando. Y es ahora, incluso en aquellas pequeñas cosas, cuando tenemos que mantenernos firmes, Señor. Padre amado, te rogamos a esta hora que tú nos acompañes, Señor, que podamos ser de testimonio para otros, mi Señor, de que te conocemos, de que te amamos, para honra y gloria a tu nombre, mi Señor. Hágase siempre tu voluntad en nuestras vidas, líbranos de todo mal y de toda tentación. Nos suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos, hasta mañana.